16 minutos de la tarde ya en Torrevieja Radio y estamos de vuelta con la sección habitual de los miércoles, que en esta ocasión hacemos a la 1:15, como hemos dicho, la sección de psicología Gertrudis Baeza con Héctor Martínez. Pues sí, para mí y para todos, yo creo que para todos nosotros es súper importante, lo estamos hablando con la Edil Concha Sala que acaba de salir, cuando está con nosotros Héctor, el estar con un psicólogo, el ir a un psicólogo, y bueno, pues esta semana, como sabemos todos, pues todos inevitablemente hemos hablado de ese 11M que justo hace 20 años que pasó, como recordamos todos, y bueno, queríamos hablar de ello, ¿no? De hablar con un profesional, de que yo leí en un periódico, ¿te acuerdas que comenté que habían personas que se sentían culpables por haber vivido a esa desgracia? Bueno, antes de nada, buenos días, Héctor Martínez. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, nada, aquí estamos, un miércoles más. Bueno, pues súper contentos de que estés aquí en esta casa que es la tuya. Bueno, pues esa era la cuestión que a mí me llamó la atención mucho, Héctor, cuando leía en un periódico que decían que se sentían culpables. Sí, es algo muy curioso que ocurre normalmente en las catástrofes, en las tragedias. Está ocurriendo también ahora en la guerra de Ucrania, por ejemplo, y al final es el síndrome del superviviente, ¿no? Uh-huh. Que genera ese sentimiento de culpabilidad en las personas que han sobrevivido a un suceso traumático. Muchas veces lo que están haciendo es comparar su situación actual con una situación pasada, o se están haciendo preguntas. ¿Por qué he sobrevivido yo y otras personas no, por ejemplo? Y muchas veces son preguntas sin respuesta. Están comparando su situación. Es algo muy curioso y que aparentemente, pues, en lugar de... No pasa en todos los casos, por supuesto, pero sí que es muy frecuente y ha ocurrido en varias guerras, por ejemplo, en el pasado también. Y es algo, por supuesto, que se puede tratar. Está relacionado con el trastorno del estrés postraumático también que sufren las víctimas. Esto genera luego síntomas, como puede ser ansiedad, depresión, trastornos del sueño, puede desencadenar agorafobia, ataques de pánico, y luego puede desencadenar un trastorno de los ataques de pánico también. Y pues el miedo a los espacios abiertos también, por ejemplo. Entonces ocurre, como digo, en estas catástrofes o en tragedias que hay, ¿no? En guerras o en desgracias, y nada, es algo que se puede tratar, y es algo muy curioso, sobre todo para mí, este sentimiento de culpabilidad, en lugar a lo mejor de valorar, ¿no? el estar vivos o estar agradecidos por haber sobrevivido a ese suceso, pues muchas veces se sienten culpables porque comparan su situación con la de las víctimas, ¿no? ¿Por qué ellos se han muerto y yo no? Y entonces eso genera un sentimiento de culpabilidad. Uh-huh. Esta semana también hablaba mucha gente, evidentemente, pues con motivo del 20 aniversario, ¿no? De lo que les cambiaba la vida por cuestiones muy pequeñas, ¿no? Y no sé que también como eso acaba sentando a las personas. Hablamos de la persona que desde que no se despierta ese día, a la que no le suena el despertador, a la que llega 5 minutos tarde y pierde el tren, y que eso también acaba salvándole la vida, ¿no? Y cómo se sentían con respecto a lo que luego posteriormente acaba pasando, que incluso les creaba ese sentimiento de culpa. Claro. Lo estamos viendo no solo en las personas a lo mejor que han sobrevivido por estar allí, que a lo mejor solo han estado heridos, sino que lo podemos ver pues en el personal sanitario, por ejemplo, también, o lo podemos ver en personas que se han salvado, porque esto nace de la comparación. Normalmente el sentimiento de culpabilidad pues puede nacer por diferentes razones, pero en este caso es por una comparación, ¿no? Porque estamos comparando nuestra situación actual con la de, en este caso, los fallecidos, y nos sentimos privilegiados, pero no en el buen sentido, sino por qué yo estoy vivo y por qué los demás han fallecido, ¿no? Entonces debería ser, el mundo debería ser justo, no deberían haber muerto ellos, entonces yo por qué estoy vivo. Entonces lo estamos interpretando desde un sentido quizás un poco más catastrofista o pesimista en este caso. Héctor, ¿y cuánto vamos a hablar de tiempo, más o menos, ¿no? Que suele pasar cuando hay una desgracia de esta magnitud, que las personas puedan recuperarse, quizá nunca al 100%, pero cuándo puedan llevar una vida más o menos normal después de vivir una tragedia tan importante como fueron esos atentados del 11 de marzo? Sí. Sí, bueno, pues es algo, como dices, que al final pues no van a olvidar nunca, por supuesto, y que puede también condicionar su vida en algunos aspectos, pero creo que es algo muy personal. Yo creo que como en cualquier tipo de proceso psicológico, en cualquier duelo, en cualquier recuperación, creo que al final las fases, no hay una cantidad de tiempo establecida. No es que digamos, venga, pues al año ya vais a estar mejor. Entonces, las primeras semanas o meses van a ser muy complicados,
y entonces deben hacer un trabajo también pues, psicológico. Por ejemplo, estamos viendo que en el 11M no sé si hubo un despliegue de 1.500 psicólogos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se le dio importancia también, incluso, bueno, se puso sobre la mesa, ¿no? la importancia de los psicólogos en la salud mental, porque hace 20 años la psicología no estaba en el mismo nivel que está ahora. De hecho, había mucho tabú también. O sea, parecía que que ir al psicólogo es que estás loco, por ejemplo. Y entonces, claro. Entonces, eso ayudó mucho, pero como digo, no hay un proceso, una cantidad de tiempo establecida. Pueden ser semanas, meses, pueden ser años o nunca. Puede que nunca lo superen, porque si esas personas, por ejemplo, se quedan estancadas, no piden ayuda, por ejemplo, pues no van a poder superar las secuelas. Muchas veces pues queda aquí un trauma o quedan como, por ejemplo, pues eso, trastornos del sueño, incluso hay síntomas físicos también, puede haber náuseas, vómitos, mareos, eso al principio, estos síntomas sí que duran menos, ¿no? Pero incluso con las enfermedades mentales también hay asociados síntomas físicos, ¿no? De pues a lo mejor en la ansiedad, o puede haber esos mareos o la sensación de pérdida de control, a lo mejor en la agorafobia, por ejemplo. Entonces, en fin, hay diferentes síntomas y que cada uno debe tratar individualmente para poder superarlos cuanto antes. Pero yo no me marcaría una meta de hecho, esto nos puede generar ansiedad. Si, por ejemplo, yo ya tengo un plazo establecido para recuperarme y luego no me recupero en ese plazo, ya me genera ansiedad o frustración. Oye, ¿qué pasa? Que esto no estoy cumpliendo con los plazos, ¿no? Algo estaré haciendo mal yo. Entonces yo no lo enfocaría de esa manera, sino que cada uno tiene su proceso y es importante pues hacer las cosas lo mejor posible, y si no podemos pues solicitar ayuda, sobre todo en casos así tan graves. Héctor, en un caso como el 11M me llama un poquito la atención, no sé si pasará, si no pasará, que claro, en otros eventos que puede haber, por ejemplo, si recordamos el 11S, hubo mucho odio, ¿no? Después a lo que había pasado. De hecho, hubo una venganza estatal, en este caso Estados Unidos atacando países que acogían a miembros de Al-Qaeda o que podían tener algún tipo de relación. Y en el caso del 11M, por ejemplo, no he visto, y no sé si existió, lo que supongo que sí, este sentimiento de rabia, este sentimiento de querer, en cierta manera, cierta venganza con los que causaron el atentado. No sé si es porque el terror o sobre quién fue o sobre quiénes fueron las personas afectadas por el atentado hace que ese odio, que esa venganza no exista como tal. No sé. Sí, es algo curioso. En este caso, a lo mejor el miedo prevaleció y luego, digamos que a lo mejor se generó un sentimiento de indefensión. Quizá ellos no se vieron, por ejemplo, la sociedad civil no se vio capaz de dar una respuesta a esos ataques, y luego el Estado pues no quiso a lo mejor plantear esa guerra, sino que fue más a por ellos a nivel legal, ¿no? Que yo creo que es lo correcto también, ¿no? En Estados Unidos es un país donde muchas veces ellos están a favor de las armas, ¿no? Y dan una respuesta como mucho más contundente a nivel armamentístico también, ¿no? Entonces yo creo que nosotros en ese sentido somos un poco más pacíficos y nos basamos en la Constitución para solucionar los problemas a través de la ley y la justicia. Pero yo creo que en el caso de las víctimas, el odio sí que lo puedo entender, pero muchas veces quizás el odio es más la interpretación. Lo que ahí prevalece es tal vez el miedo, la indefensión, ¿no? El sentirnos indefensos, porque eso pasa mucho también con los asesinos en serie, por ejemplo, ¿no? Que cuando ya ha ocurrido 2 o 3 veces, como hay una serie, tenemos miedo a que vuelva a ocurrir y que haya un nuevo asesinato, y entonces nos sentimos también aterrorizados nosotros. Con esto, al final, como ha ocurrido ese atentado, aunque sea un caso solo, pues hasta que no encuentren, por ejemplo, a los terroristas, pues entonces sí que nos da miedo que vuelva a pasar algo diferente, ¿no? Que decía que también lo que ocurrió en este caso, en el caso del 11S, pues los terroristas murieron en el propio atentado. Sí, claro. En el caso de los atentados de Madrid, murieron pocos días después en el apartamento de Leganés, donde se inmolaron y se murieron todos, junto con el policía que estaba allí. Entonces, no sé si eso también hace como que se disipe un poco la rabia, ¿no? Sí, claro, eso también parece que ya los culpables directos de esos atentados ya han muerto y parece que ya ha terminado, pero yo creo que eran unos años también donde teníamos mucho miedo, ¿no? Al terrorismo islámico y demás, porque es normal que ellos al final no valoraban su vida y lo que hacían era pues inmolarse y ya está. Y bueno, es una locura, es como una interpretación totalmente errónea del Corán en este caso. Pero bueno, nosotros yo creo que teníamos mucho miedo. Como era gente que no valoraba su vida y que estaba dispuesta a suicidarse para matar a la gente, entonces creo que eso nos generaba a nosotros mucho temor e incertidumbre, ¿no? Entonces creo que incluso nos puede generar odio, por supuesto, pero muchas veces la angustia o la tristeza o el terror
están por encima de cualquier interpretación y entonces parece que ahogan incluso al propio odio. Y también lo que dices, que el encontrar, el que se hayan muerto o se hayan inmolado en este caso los responsables, también parece que disipa un poco ese sentimiento. Y luego recordar también que algunos de ellos fueron juzgados y encerrados, sí. Aunque claro, con los 20 al cabo del tiempo pues han ido saliendo poco a poco, pero bueno, también que existe esa circunstancia. Es que, bueno, es horrible tanto una cosa como otra, pero yo creo que a la hora de impactar, ver esas torres gemelas ardiendo, ver las personas cómo se tiraban porque no querían quemarse de unos pisos tan altos, pues fue algo tan de impacto es que claro, esos aviones estrellándose allí contra esas torres gemelas, esas imágenes que las tendremos siempre todos en la retina. Es que fue, en el caso del 11S, fue como el primer atentado mediatizado, ¿no? Vivido en vivo de la historia, ¿no? Porque no solamente vimos cómo caían las torres, sino es que vimos los aviones impactando contra las torres gemelas, la gente lanzándose desde los edificios. En fin, que fue pues muy bueno, fue un shock para la sociedad americana, pero también para el resto del mundo, porque además también nuestra forma de viajar, por ejemplo, cambió drásticamente a partir del 11S. Para el resto del mundo, por eso, por lo que la comparación que estabas haciendo, no, Rafa, creo de aquí, ¿por qué no hubo ese odio tan grande? Yo creo que para empezar los americanos son más pasionales en todo, ¿no? Tanto como para lucir su bandera, que ellos son más americanos que ninguno, que el vecino de al lado, como para cuando es la fiesta de Halloween, cuando es Navidad, todo adornado. Entonces yo creo que en esto también se ha visto en este caso a desfavor, ¿no? Esa pasión que desprenden, y como bien dice Rafa, fue algo totalmente que no se ha esperado nunca en la vida ver un atentado de estas características, con aviones, como bien dices, estrellándose contra las Torres Gemelas, y ver esas imágenes tan impactantes, al igual que ocurrió aquí en el 11 de marzo, pero no fueron lo que son las imágenes, y que me perdone todo el mundo, por supuesto, que me esté oyendo, que tan impactantes como ver lo que pasó en Estados Unidos. Sí, bueno, y también es verdad que el matiz, lo que dice Rafa también es verdad, que es interesante, ¿no? Que eso ocurrió en directo, porque muchas veces estamos viendo que justo un segundo avión a lo mejor impactar contra la torre, y en ese momento ver caerse la torre. Entonces estamos viendo el evento en directo. Y luego, pues, o contra el Pentágono, en fin, o sea, eran diferentes, parece, atentados, ¿no? Que estaban ocurriendo casi en directo, ya había cámaras y fue una tragedia. Entonces se vive también de otra manera. Al final lo del 11 de marzo fue el terror exactamente igual, el terror exactamente igual, y no creo tampoco que, pues eso, que debamos ni siquiera compararlo. Al final es una tragedia, y luego el sufrimiento, sobre todo de las víctimas, de los allegados, ¿no? A esas personas, es algo muy personal y que nunca podemos comprender. Lo podemos ver desde fuera, y yo creo que lo único que podemos hacer es pues prestar nuestra ayuda. En ese momento incluso hubo gente que salió a la calle, ¿no? En el 11M, ¿no? A ayudar en lo que pudieran, otros en cambio se quedaron en casa a lo mejor por miedo a que pasase algo. Entonces vemos diferentes respuestas ante situaciones de emergencia también en las personas. Entonces yo creo que en ese momento pues lo que podemos hacer quizás no es... Podemos arriesgarnos incluso si nos acercamos a la estación justo cuando ha habido un atentado, ¿no? Pues a lo mejor no sabemos si va a pasar. De hecho, en ese momento es más probable que haya otro atentado. Si ha habido una explosión, yo, por ejemplo, no me acercaría. Entonces prestaría una ayuda de otro tipo o en otro momento. Entonces en eso también tenemos que ser cuidadosos. Precisamente hablaban de lo que tú estás comentando y de los psicólogos, que fue brutal cómo pidieron ayuda, y cómo, bueno, habían pues esos miles de psicólogos. También decían personas víctimas que como podían, ayudando a otras personas, personas que se iban incorporando, y por supuesto pues pues policías, y vecinos también, que bajaban mantas desde las casas cercanas, los taxistas llevando a gente a los hospitales. Como bien dice Héctor, con miedo, que no salían de sus casas, se encerraron y dijeron, bueno, pase lo que pase, no salimos. O sea, había de todo, pero en momentos tan complicados, tan duros y tan difíciles, una vez más también se ve la solidaridad de las personas que siempre, cuando es necesario, pues estamos ahí. Y si recordamos el del 11S, la gente se jugó literalmente la vida. Porque, claro, aquí hubieron bombas, pero terminaron las bombas y punto. En el 11S, los bomberos entraron a los edificios sin saber que se iban a caer. O sea, se jugaron la vida literalmente, y muchos de ellos la perdieron. O sea... Sí, o sea, es que claro, se puede hablar tanto del asunto de los atentados, pero lo que hay que, supongo que también sacar en beneficio
La lectura positiva supongo que es que esa solidaridad existe, que ese sacrificio de las personas, en el caso del 11S y en el caso del 11M también existió por parte de no solamente de los vecinos, también los cuerpos de seguridad del Estado, que no, sin saber si iba a explotar otra bomba más, entraron allí, sacaron a la gente como pudieron y también eso es de poner en valor. Sí, por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo. Y al final, fijaos, en una situación de emergencia nosotros ahí no tenemos tiempo para pensar y entonces sale nuestro lado más humano. No hacemos ningún tipo de valoración ni nada, sino que queremos ayudar a la gente. O nos da miedo a lo mejor y entonces nos protegemos en ese momento y nos quedamos en casa. Entras en pánico y es que no puedes ni siquiera ayudar. Pero yo creo que lo comenté una vez aquí también, que no deberíamos esperar a que haya una situación de emergencia para ayudar a las personas. Porque situación de emergencia a lo mejor vamos a vivir o nunca, o cada 20 o 30 años, o a lo mejor no nos tocan a nosotros cerca. Entonces incluso podemos ponernos esa excusa también, ¿no? Como yo no he vivido situaciones de emergencia, pues la gente, que cada uno se ayude por sí solo, ¿no? No necesitan mi ayuda, ¿no? Entonces, a mí me parece genial y creo que es lo correcto, y de hecho hay que ponerlo en valor, por supuesto, la solidaridad de la gente en situaciones de emergencia, pero creo que podemos ser solidarios cuando no hay una situación de emergencia. Podemos serlo prácticamente a diario o todos los días, ¿no? Podemos tener una pequeña muestra con los demás también. No tenemos que esperar a que algo vaya mal para ayudar a alguien o para ser amables simplemente, ¿no? Para portarnos bien con la gente y no hacerla sufrir. Totalmente de acuerdo, me quedo con ese mensaje, Rafa. Creo que es muy importante, como bien dice Héctor, todos los días desde que nos levantamos tenemos que ayudar al prójimo y es algo que si lo hiciéramos todos, pues bueno, pues imagínate que este mundo sería todo mucho más fácil. Claro. Por supuesto. Bueno, pues Héctor, recuérdanos dónde se te puede encontrar. Sí, pues estoy en Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y también los oyentes pueden localizarme en Google simplemente poniendo psicólogo Héctor Martínez. Pues muchas gracias, Héctor. Una semana más. Ya tenemos ganas de que sea la próxima semana. Pues nada, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a vosotros. Gracias. Saludos.